Muy bien, pues estamos en la isla de Reichenau. Esta es la isla más grande de toda la región del lago de Constance. Pues Reichenau, además de ser una isla bastante bonita, es a nivel nacional bastante importante debido a la ubicación que tiene geográficamente con el sol. Es bastante fértil la tierra y se da una producción de verduras, hortalizas de bastante calidad, todo bio. Su horticultura es bastante importante a nivel nacional. De hecho, los restaurantes a nivel nacional hacen como alarde, ¿no?, de que la comida que te están dando, si están usando verduras o vegetales, pues son de Reichenau. Luego, lo que vemos de este lado, pues son senderos para ir en bicicleta. La gente usa mucho la bicicleta, es muy cultural aquí. Todas esas bicicletas que vemos aparcadas ahí, por ejemplo, es de toda la gente que ha entrado aquí a la iglesia de San George. Muy bien, amigos, pues estamos en la iglesia de San George, aquí en Reichenau. Pues San George fue un mártir cristiano y en homenaje a él se construyó este edificio. Este edificio fue terminado de construir así a finales del siglo IX y es pues un estilo prerrománico diferente, ¿no?, al que vimos, por ejemplo, en la iglesia de San Nicolás de Berlingen. Todas sus pinturas muestran los milagros de Jesús. Se llama así el conjunto, que va desde el milagro cuando calmó la tormenta, cuando sanó a los ciegos, cuando sanó al leproso. De esto va todas sus pinturas. Y al igual que toda la isla en sí, que es un patrimonio de la UNESCO, pues este edificio también lo es decir, además que la isla lo es, cada uno de los edificios también lo es. Es muy interesante, muy bonito, la verdad. Bueno, pues ahora hemos salido de la iglesia de San George, amigos, con mi ayudante en producción y nos encontramos aquí en un mercadillo. Ay, amigos, aquí está como un Flowmark. Eso es, ya lo ha dicho mi pequeño ayudante, este es un Flowmark. Entonces, suele decirse Flowmark, mercado de las pulgas. Entonces, vosotros tenéis aquí los productos, los artículos que queréis. Yo qué sé, si queréis coger una pulserita, por ejemplo, os cuesta 1,50. Entonces venís, la cogéis y aquí, esta es la caja. Esto que veis aquí es la caja. Aquí metéis el dinero y ya. Este es el Rathaus, que significa ayuntamiento. Significaría ayuntamiento en castellano, el de aquí de Reichenau. Y estas son las paredes exteriores de aquí del ayuntamiento. Como apreciamos, bastante antiguo y hermoso, la verdad que sí. Muy bien, Omar Tumbanetarios, nos encontramos en la iglesia de San Pedro y San Pablo. Y esta iglesia fue construida la primera vez en el siglo VIII. Lo que pasa es que tuvo un par de incendios, entonces hasta pasado el siglo XI no terminó de ser reconstruida. Es muy famosa por su diseño ornamental en el interior. Tiene una tendencia lombarda, lo que le hace muy elegante, y todo este diseño que estamos observando no terminó de ser construido hasta pasado el siglo XVII. Así que sirvió como referente como he dicho, por su elegancia y por su belleza. Sirvió como referente para la escuela de pintura de aquí de Reichenau. El órgano es también construido a mitad del siglo XVII. Y así que también esta iglesia es Patrimonio Cultural de la UNESCO aquí en Reichenau. Este es un café aquí en el mirador, amigos. Y otra vez tenemos aquí cosas que venden. Como un Flowmark también. Eso es. Pues nada, estamos en un día maravilloso, así que es un café con unas vistas maravillosas y súper guay. Muy bien, y la tercera iglesia que nos faltaba y súper importante, porque también es patrimonio de la UNESCO, es esta, la de Santa María y Marcos. Entonces la vamos a ver un poco más así. Y ahora haremos un pequeño recorrido. Esta iglesia fue consagrada en honor a la Virgen María en el año 816 y lleva el nombre de San Marcos, que por cierto, este mes, el 25, es el día de San Marcos, el lugar donde yo nací, porque trajeron bastantes reliquias de Italia para exhibirlas aquí. Y el techo es de roble puro. Como os dais cuenta, es completamente diferente a los otros dos que hemos visto. Así que es bellísima también, está en el centro de Reichenau.
Muy bien amigos, pues nos encontramos aquí en la floristería Hasselberger Schnittblumen, que es muy famosa, muy popular aquí en Konstanz, una de las mejores de aquí de Reichenau. Bueno, a nivel nacional básicamente hacen pedidos y todo, pero aquí en la zona de Konstanz es muy popular. Muy bien, pues como podemos apreciar, hay arreglos de todo tipo para cualquier evento y también variedad de piezas diferentes para cualquier tipo de ocasión. Eh, la empresa existe desde 1970 y entonces aquí en los viveros se produce todo el año hay movimiento de producción y es interesante, tienen sus insectos autóctonos como insectos beneficiosos. He aprendido tanto observando todas las plantas y su variedad de nombres. Todo el vivero abarca cerca de unos 10.000 metros cuadrados y de terreno abierto pues son 3 hectáreas de producción. Es admirable ver toda la ingeniería porque tienen un equipo de trabajo muy profesional y además es un sector muy importante a la hora de promover empleo aquí en la isla, vamos, en todo Constanza en sí. Entonces, pues claro, es un producto 100% sostenible, 100% producido por ellos mismos, 100% bio, así que le doy un 100. Muy bueno, muy interesante toda esta producción en esta empresa. Muy bien amigos, pues esta es la empresa Hasselberger Schnittblumen, la que nos ha permitido hacer la grabación tanto en el vivero como en la tienda. Así que ya sabéis, cuando vengáis a Reichenau no os podéis perder venir a comprar una flor o un recuerdo de plantas de aquí, de esta tienda. Y una parada súper importante, por supuesto, es la de aquí, la del Museo de Reichenau. Y en este museo pues se conservan escritos de aquella época medieval, cuando el romanticismo, porque realmente aquí existieron muchos trovadores, muchos cantantes que cantaban canciones de amor. Entonces se conservan aquí todos esos escritos, aquí una parte y en el Museo de Baden otra parte. Y esto que vemos aquí pues es el árbol símbolo de aquí de Reichenau. Es un árbol bastante emblemático porque tiene cientos de años y bastante historia, así que teníamos que filmarlo. Es el que viene a Reichenau tiene que conocer este árbol. Muy bien amigos, pues ya estamos aquí en el puerto que conecta a Radolfzell por un lado. Radolfzell pertenece a Alemania, a la zona de Konstanz, y por otro lado conecta a Suiza. Por eso esta es la isla donde todos los suizos quisieran vivir, pero no, es de Alemania, así que genial, es bellísima como hemos podido apreciar. Oh Martum Planetarios, pues ahora estamos aquí en la alameda que nos conecta a tierra firme desde la isla de Reichenau. Así que esto es todo amigos. Si te gustó el vídeo, como siempre da like. Si te gustó el vídeo, vuélvelo a compartir. Dile a todos de suscribir, dile a todos de comentar. La 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 la.